Es una carta que enseña, entre otras cosas, nos enseña a cómo hablarle de Cristo a otras personas. Esto lo conocemos comúnmente como el camino a los romanos. Y el camino a los romanos no es más, usted lo puede googlear, de hecho, camino a los romanos, y ahí le va a no es más que utilizar la carta a los romanos como base para hablarle del Señor a alguien. Romanos 3:23, Romanos 5:12, Romanos 3:23, 5:12, Romanos 8:1, son como 6 versículos. Todos surgen de la carta a los romanos. Entonces, como estamos dentro de la visión de servir, de hacer evangelismo, de amar, de ir, entonces la carta se ajusta precisamente para que conozcamos esa parte, ¿verdad? Doctrina. Y hoy vamos a iniciar con la introducción. Pero antes de ir a la introducción, para que nos sacudamos el frío, por favor, póngase de pie y nos vamos a saludar. Por favor, mientras nos saludamos, me hace el favor bien, puede tomar su asiento. Ayúdame con la pizarra, por favor, Jonathan, con Luis. Gracias. Bueno, ¿por qué hacer una introducción en un libro de la Biblia? Primero, porque hay una brecha, digámosle así. Una brecha es un espacio, ¿verdad?, entre el momento histórico en que se escribió un libro de la Biblia y nuestra época actual. En la introducción buscamos que la brecha se acorte un poco. Segundo, una introducción en un libro de la Biblia es importante, gracias, porque hay una brecha no solo social, sino que también hay una brecha cultural. Obviamente, hay una gran diferencia cultural entre nosotros que somos occidentales y, en este caso, los romanos, los cristianos romanos o los judíos romanos que vivían en esa región y que conocían de Jesús. Tercero, hay una brecha también, dije social, dije cultural. Tercero, hay una brecha también de escritura. Porque lo que para nosotros significa una palabra traducida al castellano por la versión de la Biblia que tenemos, para ellos esa palabra tiene uno o varios significados. Por ejemplo, hoy nos vamos a referir a la palabra doulos, que es siervo, un siervo de Jesucristo. Pablo dice: yo soy simplemente un siervo. Pero ¿qué significaba ser un doulos, un siervo de Jesucristo? Ahí tenemos otra brecha, que es la brecha lingüística, digámoslo así. Y podemos ir sumando, hay otras brechas, por ejemplo, de pensamiento, ¿verdad?, de idiosincrasia. El pensamiento o la idiosincrasia de los cristianos de la época en la que se escribe esta carta no es la idiosincrasia de los cristianos de esta época. Y todos esos elementos, al estudiarlos o al conocerlos, hacen que la brecha, que era así, pero uno va estudiando poco a poco contexto social, histórico, lingüístico, el contexto social, etcétera, se va la brecha acortando cada vez más hasta el punto en que llegamos a cierta comprensión de lo que el que escribe la carta está tratando de decir y lo que entendieron los que la están leyendo. La brecha se va acortando cada vez más. Por eso es importante hacer una introducción. Y en segundo lugar, porque hay una composición de la carta, ¿verdad?
Hay una razón de la carta, hay un objetivo de la carta. ¿Qué persigue el escritor cuando empieza a escribir? ¿Por qué los temas que escribe tienen esa naturaleza? Sucesivamente, cada carta tiene su porqué. Por ejemplo, ustedes, si nosotros comparáramos la carta a los romanos con otras cartas, como por ejemplo la carta a los corintios, las dos cartas nosotros tenemos dos cartas a los corintios, pero se cree que en Corintios hay 6 cartas. Es decir, en esas dos, lo que en realidad hay adentro son 6 cartas. Y ustedes ven que en la carta a los corintios hay muchos problemas, hay divisiones, hay problemas de dones, de la interpretación de lenguas. Hay un hombre que está viviendo de una forma inmoral, que ya no se puede sostener, ya no se puede mantener esa situación. Hay problemas de liderazgo, hay problemas en el momento de tomar la cena del Señor. Hay tantas cosas ahí en la carta a los corintios que uno dice, mire, estos hermanos de Corintios como que fueran del Salvador, ¿verdad? ¿Por qué problemas estos hermanos? Bueno, Romanos no empieza hablando de problemas. Ustedes se van a dar cuenta, Pablo no empieza corrigiendo. A eso se le llama cartas correctivas. Romanos no es una carta correctiva como lo es Corintios, como los tesalonicenses, que buscan corregir un asunto. Romanos busca enseñar, es un tratado, es una carta que busca instrucción, enseñarle a las personas que están a punto de recibir esto, ok, lo recibieron. Y en la introducción quiero colocarles también sobre el momento de la carta a los romanos. Entonces espero que el Señor me dé la gracia suficiente para darme a entender, porque estos datos, aunque es probable que se nos olviden allá por mayo, junio, que estemos terminando esta carta, que ya no nos acordemos, pero sí al menos que tengamos una idea de cómo empezar a leer la carta a los romanos. Entonces, para eso vamos a hacer algo así como una línea de tiempo, ¿verdad? Que nos permita irnos ubicando en la carta a los romanos. Aquí en esta línea de tiempo voy a colocar 4 eventos que nos van a ayudar a comprender qué está sucediendo antes de la carta a los romanos, y eso nos va a dar a luz el porqué de la carta a los romanos. Primero, es importante recordar que la carta a los romanos fue escrita desde Corintio. Esto cerca del año 53 o al año 58, obviamente después de Cristo. Así, más o menos. ¿Qué está sucediendo en este momento? Le voy a tratar de poner sobre contexto. Resulta que el apóstol Pablo se ha dado la tarea de recoger cierta ayuda económica o cierta ayuda en especie para llevarla hasta Jerusalén, donde está la iglesia en Jerusalén, es decir, la iglesia cristiana en Jerusalén. No me refiero al templo, porque el templo va a ser destruido ya por el año 70, ¿verdad? Los primeros cristianos no se reunían en el templo, porque el templo es judío. Los primeros cristianos se reunían en casas o en el pórtico de Salomón, en diferentes lugares. Entonces, la iglesia en Jerusalén estaba pasando por una crisis alimentaria, producto de, no sabemos esencialmente qué estaba sucediendo, pero la historia nos dice que las crisis alimentarias a veces se debían por la falta de lluvia. Eso provoca que las cosechas no abunden, la guerra, plagas, todo eso, desde luego, Dios lo está dirigiendo. En ese sentido, la iglesia en Jerusalén estaba pasando por una situación muy difícil. Pablo anima a las iglesias en Grecia, en una región llamada Acaya, para que recojan o hagan una recolecta.
y bendigan a los hermanos que están allá en Jerusalén. Entonces, él está ahí en Corinto, esperando que los hermanos de esta región lleven todo lo que van a donar. No está solo, obviamente. Pablo está acompañado de Tito. Y parece ser que Tito, al que le escribe la carta, ¿verdad?, que se llama así, Tito, parece ser que Tito es el hombre designado para llevar este aporte económico con Pablo, ¿verdad? Porque se dan algunas descripciones de que Tito es un buen administrador. Eso es lo primero. Lo segundo que vamos a tratar de comprender sobre lo que está sucediendo en la carta a los romanos es que Pablo llega a Jerusalén con la ayuda esto lo puede encontrar usted en Hechos capítulo 22 y Hechos capítulo 23. Y aquí le voy a dar como referencia 1 Corintios 16, me parece que es 1 al 12, para que lo tome en cuenta. Yo no puedo ir a todos los versículos porque el tiempo es breve, ¿verdad? Y es como una introducción nada más. Pablo entonces llega a Jerusalén con los donativos. En Jerusalén, que no olviden que Pablo fue un fariseo en su vida pasada. No olviden que Pablo tenía mucha influencia sobre algunas regiones y que Pablo fue un discípulo querido por muchos fariseos que después de que Pablo se convirtió a Cristo, lo tuvieron como un desertor, como un enemigo, y lo querían matar. En muchas ocasiones lo intentaron matar. Pero el Señor llevó a Pablo a una misión, ¿verdad? Viajes misioneros. De hecho, aquí Pablo está en el tercer viaje misionero. Cuando llega a Jerusalén, después de 3 viajes misioneros, Pablo llega a la casa de un hombre que se llama Felipe. Este Felipe es uno de los 7 que fueron llamados en el libro de los Hechos, capítulo 6, porque había un problema ahí de administración. Entonces Pedro dice, bueno, escojan a 7 que nos ayuden a servir a las mesas. ¿Recuerdan ese pasaje? 7 que son los primeros 7 diáconos, se le dice ahí, ¿verdad? Pero son 7 servidores, los 7. Y entre los 7 que escogen está Felipe. Y con los años, Felipe pues llega a ser un hombre, un servidor de Dios. Cuando Pablo llega a Jerusalén, llega a la casa de Felipe y se queda ahí algunos días. Estando en la casa de Felipe, un profeta llamado Agabo llega a la casa de Felipe, toma el cinturón, el cinto de Pablo con el que se amarra los vestidos, ¿verdad? Para que no le queden flojos, se los amarra. Toma el cinto de Pablo y se amarra los pies y se amarra las manos y los pies. Y les dice, al dueño de este cinto le va a pasar esto si va a Jerusalén. Y los hermanos le dicen a Pablo, Pablo, no vayas a Jerusalén. Pablo ya está en Israel, pero no ha bajado a Jerusalén, ¿verdad? Ya está, pero no ha bajado al templo todavía. Le dice, Pablo, no vayas, te van a meter preso. Este hombre acaba de decir que te van a meter preso. Y no lo hacen cambiar de opinión. Pablo dice, si tengo que morir, voy a morir, pero yo voy a ir a Jerusalén. Entonces los hermanos, antes de ir a Jerusalén, le dicen, mire Pablo, hagamos una cosa. Allá se anda diciendo que usted se ha apartado de la ley y que usted está enseñando cosas contrarias a la ley de Moisés. Entonces, para desvirtuar esas acusaciones falsas, aquí hay 4 hombres que van precisamente para Jerusalén a pagar un voto. Vaya con ellos, pague usted un voto
Y de esa forma van a decir, pues no se ha apartado de la ley porque viene a pagar un voto al templo de Jerusalén y anda rapado. Porque estos 4 hombres andaban rapados porque era un voto, se cree que era un voto de Nazareo o algún otro voto. Entonces Pablo dice, vaya, pues está bien. Se rapa y él le paga el pasaje a estos 4 hombres. Llega a Jerusalén. Llegando a Jerusalén, estamos aquí, ¿verdad? Llegando a Jerusalén, los líderes religiosos lo identifican y dicen, ahí anda Pablo. Y le levantan un falso de que Pablo ha profanado el templo de Jerusalén. ¿Por qué lo profanó? Según ellos, lo profanó porque Pablo metió al templo a un gentil, a un hombre llamado Trófimo. Eso nunca sucedió. Pero ellos lo están acusando porque no olvide que lo tienen como un desertor. Lo toman y lo quieren matar, pero intervienen las autoridades romanas para que no lo maten, pero se lo llevan preso. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque si ustedes recuerdan, esto fue lo mismo que le sucedió al Señor. Cuando estuvo en Jerusalén, en el templo, Él enseñaba, sanó a muchos y lo acusaron falsamente y le llevaron a los juicios que ya vimos, ¿verdad? 6 juicios civiles y religiosos. Y lo acusan falsamente hasta que lo llevan a la cruz. Bueno, lo mismo le sucedió a Pablo. Y se le sucedió a Cristo, le sucedió a Pablo, que nos puede esperar a nosotros. Que le levanten un falso, que lo acusen de cosas que no son, que digan cosas mintiendo. ¿Qué podemos esperar? No nos debería de extrañar que en este año ese tipo de situaciones vengan a nuestra vida. Todo lo contrario, cuando vengan, solo tenemos que recordar que estamos siguiendo los pasos de Cristo. Y que ser cristiano no es llevar un título. Ser cristiano no es llevar un nombre o una Biblia grande. Ser cristiano es también padecer como Cristo padeció. Ser en ocasiones apartado por la familia. Ser en ocasiones olvidado por otros. Ser en ocasiones traicionado. Ser en ocasiones herido. Ser en muchas ocasiones. Todo lo que Cristo le está pasando a Pablo. Ya le pasó a Pedro, le pasó a Juan, le va a pasar a todos los discípulos. Porque vivimos en un mundo caído, ¿verdad? Pero todo eso sirve para forjar nuestro carácter y aprender a confiar en el Señor, no para retroceder. Repito, todo esto sirve para forjar nuestro carácter y para aprender a confiar en el Señor, no para retroceder. ¿Se comprende esto? Amén. Cierro paréntesis. Entonces Pablo va y lo toman preso y lo llevan a un lugar. Estando en ese lugar, en un lugar llamado Cesarea, un sobrino de Pablo escucha detrás de las paredes, escucha decir que a Pablo lo van a matar, que solo están esperando que lo trasladen de un recinto a otro y en el trayecto tienen un grupo de hombres numerosos, van a matar a los soldados y van a matar a Pablo. Este sobrino alcanza a escuchar y va donde Pablo y le dice: tío, hay unos hombres que lo quieren. Yo acabo de escuchar que los judíos lo van a matar. Y estos hombres han ayunado y han dicho: no vamos a comer hasta que matemos a Pablo. Por eso es que se dan cuenta que hay motivos perversos para ayunar, ¿verdad? Entonces Pablo llama al oficial y le dice: vaya, mire, yo soy romano. Y como romano, ciudadano romano, quiero que se atiendan mis derechos. Mi sobrino le va a contar qué está pasando y le cuenta. Y el soldado romano, que es de rango, ¿verdad? Dice: bueno, lo vamos a llevar, entonces lo vamos a movilizar custodiado. Y lo movilizan custodiado. Este soldado romano le escribe una carta a Festo y le dice: este prisionero lo quieren matar. Yo no veo ningún delito en él, pero los judíos lo quieren matar. Así que como yo no hay qué hacer, se lo mando a usted. Festo era un gobernador.
y lo sacan de la cárcel a Pablo custodiado. Aquí quiero hacer otro paréntesis. Mire cómo Dios actúa. Dios utiliza a los mismos romanos para cuidar a Pablo. Lo protege de manera que nadie se le pueda acercar. Le pone una escolta impenetrable. Mire cómo Dios actúa. Utiliza a veces al enemigo o a los que quieren hacer mal para el bienestar de sus hijos. Y lo trasladan y lo llevan hasta Cesarea. Allí Pablo compadece. Aquí viene el tercer punto, ¿verdad? En Cesarea, Pablo es interrogado porque ha sido llevado de aquí para acá, porque aquí no encontraron delito. Lo llevan a Cesarea y Pablo compadece ante Herodes Agripa. Pablo compadece ante Festo y Pablo compadece delante de un hombre llamado Félix. Esto ustedes lo pueden corroborar en Hechos capítulo 23, verso 23. Y como no encuentran tampoco ninguna acusación, los que quieren matar a Pablo viajan hasta aquí para presentar cargos contra Pablo, pero no existen cargos. Pablo, como todo fariseo, intérprete de la ley, también es abogado. Y él es su propio defensor en estos tres juicios: ante Félix, ante Festo y ante Herodes Agripa. Como no encuentran, dice, bueno, no encontramos aquí causa. Pero Pablo va más allá. Y él dice, bueno, voy a apelar a César. Como todo soldado romano tiene derecho a la apelación. Y apela a César. Este es el cuarto escenario y último. La apelación a César. Esto es Hechos 26:32. Pablo está delante de Agripa, Herodes Agripa, y dice, bueno, este hombre hoy quedaría libre, pero como ha apelado a César, llévenlo delante de César. Y así es como leemos en Hechos capítulo 28 que a Pablo lo suben en un barco mercantil que lleva trigo y va a Roma. Entonces, voy a hacer como una recapitulización. Antes pregunto, ¿se ha entendido esta parte? Amén. Bueno, le dije que la carta a los corintios, la carta a los romanos fue escrita desde Corinto, cuando Pablo estaba en Corinto. Aquí fue escrita. O sea que lo que quiero que entendamos es que la carta llegó primero que Pablo. Porque aquí la escribió y la mandó, ¿verdad? La mandó, por cierto, en manos de una mujer que se llama Febe, que aparece en el capítulo 16. Febe se llama. Aquí. Y él envía la carta antes, pero él llega después. Porque lo normal sería que yo, por ejemplo, con esto ya uno se siente más viejo, pero cuando íbamos de San Miguel para San Salvador, llegábamos, ¿verdad?, a San Salvador, y me decía mi mamá o mi abuela, andate a Antel a poner un telegrama. Fíjense qué antiguo soy. Y ahí iba uno a Antel a poner un telegrama. ¿Qué es eso? Dice. Luis no sabe lo que es un telegrama. No había nacido para entonces. Entonces ya llegaba uno, bueno, vengo a poner un telegrama. Número, usted daba el número. La dirección, perdón. Y como era palabra por palabra,
Ya venimos, gracias a Dios, todo bien. ¿Cuánto es? 15 colones. Uy, mucho. Entonces solo ya venimos. Quíteme todo lo demás porque ahí me daban para el pasaje, ya venimos. Y hasta ahí nomás. Uno envía ese mensaje cuando ya llegó. Es lo normal. Pero aquí no. Aquí Pablo manda la carta antes de llegar. ¿Por qué manda la carta antes de llegar? Esa es la segunda parte de lo que vamos a comprender en este contexto. ¿Se comprende esto? Amén. Vale. Ahora, ¿por qué Pablo envió la carta mucho antes? Veamos. Lo primero es que Pablo tenía un deseo de ir a Roma. De hecho, en el primer capítulo, que vamos a leer quizás por el otro fin de semana o miércoles, ustedes se van a dar cuenta cómo Pablo escribe diciendo, quiero ir donde vosotros. Que no se vayan a extraviar, por favor. Él dice, quiero ir donde vosotros porque la carta la escribió aquí, pero él va a llegar como preso. Él no va en un viaje misionero como piensa llegar, él va como preso. Él dice, quiero ir, pero he sido estorbado. De hecho, él intentó ir a Roma muchas veces, pero no lo logró. Fue estorbado, dice, incluso fui estorbado por Satanás para ir donde ustedes. ¿Por qué quiere ir Pablo? Porque Roma es la potencia mundial en ese momento. En Roma está la máxima expresión de la cultura, del arte, de las letras. Y así como todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos salen de Roma. Es decir, que Roma se puede convertir, Pablo piensa que Roma se puede convertir en su centro de operaciones y que desde Roma puede llevar el evangelio a muchos lugares, incluyendo España. Él quiere ir a España, pero primero quiere ir a Roma, porque él es un estratega. Él está buscando ir a las ciudades principales, llevar el evangelio a las ciudades principales para que de ahí se extienda Cristo, y lo que quiere es dar a conocer a Cristo. Entonces tiene una clara intención. En Roma, por ejemplo, está Séneca, que es un estoico, una rama, una ala filosófica, ¿verdad? En Roma está Séneca, y Pablo piensa que si logra llevar el evangelio a estos grandes pensadores, si logra llevar el evangelio a estos tanques de pensamiento, como le llaman hoy día, ¿verdad? Si el evangelio llega a estos tanques de pensamiento, el evangelio va a cubrir más, va a llegar a muchos más lugares. Y esa es la idea del apóstol Pablo, para llegar a Roma. Y en segundo lugar tiene otro deseo de ir a Roma, y es que él dice que al llegar a la iglesia que está en Roma, no piensen en una iglesia así, se reunían en casas. Él piensa que al llegar a la casa o a las casas, es como si nosotros dividiéramos todos los que nos reunimos aquí en casas. ¿Te imaginas cuántas casas ocuparíamos, verdad? Una casa aquí, en la otra ya en el González Lara, otra casa en las residenciales Montebellos, los 1 y los 2 y los 3, otros en los Guanjines, ¿verdad? Altos y Pinares del Guanjín. ¿Cuántas casas ocuparíamos nosotros? Muchísimas casas, ¿verdad? Nosotros los humildes, los de la Santa Gema, ¿verdad? Que vivimos, ¿verdad, hermano? Que vivimos y casas y casas, se reunían en casas. Entonces Pablo dice, quiero ir donde ustedes para poderles compartir algún don, es decir, para enseñarles algo y que ustedes me compartan algo también a mí. Él está pensando en compartir, en llevar el evangelio. Él quiere ir a Roma. Y esa es una de las razones por las que Pablo envía primero la carta y después llega a él. Hay una tercera razón por la que Pablo envía primero la carta y después llega a él. Y es que esa iglesia en Roma, él no la fundó.
Él no fundó la iglesia a los romanos, ni Pedro fundó la iglesia a los romanos. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? A saber. Bueno, a saber desde el punto de vista humano, ¿verdad? Pero sabemos que fue Dios. Porque esta iglesia no la fundé yo, ¿verdad? Estaba en el corazón de Dios. Cada uno de ustedes estaba en la mente de Dios. Desde el año 2000 en adelante, ustedes estaban en la mente de Dios. Y Él tiene propósitos para su vida que yo no puedo alcanzar, no puedo imaginar. Pero la fundó el Señor, ¿verdad? No yo. ¿Quién fundó la iglesia en Roma? El Señor. Pero ¿a quién usó? No sabemos. Hay algunas, digamos, teorías que se cree pudieron suceder. Veamos una de estas teorías. Vaya por favor hasta el libro de los Hechos. Libro de los Hechos. Capítulo 2, verso 5 en adelante. Libro de los Hechos, capítulo 2, verso 5 en adelante. Estamos hablando de Pentecostés. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Hechos 2:5 dice: moraban en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones, bajo el cielo. Pero note que dice que estos hombres moraban. Visitar es una cosa, vivir es otra. Estas personas vivían ahí y eran hombres piadosos de diferentes partes del mundo conocido. Verso 6. Hecho este estruendo, ¿cuál estruendo? Cuando el Espíritu Santo descendió de forma poderosa en el aposento alto, es decir, en la segunda planta, donde estaban reunidos la madre de Jesús, los hermanos de Jesús, ya estaban los 11, más Matías, que fue escogido en sustitución de Judas Iscariote. Allí estaban cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos con un estruendo. Se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene. ¿Y quiénes más? Romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Y continúa: cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué oían? Las maravillas de Dios. Y estaban todos atónicos y perplejos, diciéndose unos a los otros: ¿qué quiere decir todo esto? Entonces, ¿cómo se cree que se fundó o se dio origen a la iglesia a los romanos? Partiendo de aquí. Alguien escuchó el evangelio en este lugar, en Pentecostés, y después que vino la persecución, porque muchos se quedaron aquí, en Jerusalén, después vino la persecución, con Pablo a la cabeza de esa persecución, y muchos cristianos tuvieron que salir de ahí, regresar a sus lugares de origen o buscar refugio en otros países. Como lo que sucedió aquí en la guerra para nosotros, ¿verdad? ¿Cómo es que ahora hay salvadoreños en China, en Japón? Se ha descubierto que hay salvadoreños en China, ¿verdad? Porque se ha descubierto que en algunas mesas hay chicles pegados abajo.
No, aquí anda un salvadoreño, ¿verdad? Y que en los baños de los centros comerciales se pierden los focos. ¿Cómo es que hay tantos salvadoreños parte de ello en la guerra? Yo estaba pequeño cuando esto, pero me han contado y he leído un poco. Muchos países, al ver la situación humanitaria que se estaba aquí viviendo, muy difícil, muchos países abrieron sus puertas y otorgaron visas o permisos de trabajo para que se vengan para donde nosotros. Y así fue como muchos salvadoreños emigraron. Mi mamá tuvo la oportunidad, me cuenta, de irse para Canadá. Le habían dado una prima, le decía, venite, este momento, y porque siempre usted tuviera alguien que le reciba, váyase, eso era todo, el único requisito. Yo estaba pequeño, pero no se quiso ir por no dejar todo esto, ¿verdad? Aquí en El Salvador. Yo le digo, mamá, se hubiera ido, mira, me hubiera mandado. Entonces, bajo esa idea es que muchos en la persecución salieron esparcidos. Vámonos de aquí, huyamos. Porque todo aquel que confiesa a Cristo y no confiesa a César como su Kyrios, como su Señor, va a la muerte o va preso. Vámonos. Y se fueron. De esa forma pudo haber llegado a Roma alguien que llevó el mensaje alemán y ahí en Roma la iglesia estaba compuesta por judíos, por gentiles, por romanos de diferentes culturas. Se cree que esa fue la forma en que llegó el evangelio a este lugar. Y así lo dijo el Señor. El Señor dijo que el sembrador sale a sembrar y él, ¿qué hace con la semilla? La esparce la semilla. No siembra como hoy se hace, no, la esparce. Y al esparcirla, el viento la lleva a lugares donde uno no puede imaginar. Recuerdo el caso de aquí en la misión, en San Miguel, hace unos años atrás. Estábamos ya a punto de iniciar la actividad y en una esquina estaba sentada una señora con sus hijos, enfrente de donde estábamos antes en la misión. Y alguien la llegó a invitar, parece que fue Silvia que la llegó a invitar. Y le dijo, mira, venga, acompáñenos. Y la señora se acercó y escuchó de verdad la enseñanza y abrió su corazón a Jesús. Uno piensa, vea, qué bueno, se va a quedar con nosotros. No, la señora era de Guatemala y andaba ahí de visita, visitando a unos familiares. Dice, no, si yo mañana me voy, si solo vine aquí de visita, yo soy de Guatemala. Se fue. ¿Qué habrá pasado? No sé. No, yo estoy diciendo que es la única persona cristiana que llevó a Guatemala. Estoy diciendo que creyó y algo tuvo que haber sucedido con ella, porque la semilla es efectiva. El evangelio siempre va a ser efectivo. Recuerdo el caso también de unos hermanos nicaragüenses que estuvieron aquí un tiempo, no sé cuánto tiempo, pero vinieron a El Salvador con la idea de aprender un poco sobre el tema de las misiones y todo eso. Y les mandaron aquí a Santiago. Aquí estuvieron, no sé si 3 días con nosotros. Y fuimos a San Miguel, porque uno de esos días era domingo y tocaba ir a la misión. Entonces fuimos allá. Y allá estuvieron. Eran 4 o 5 muchachos. Uno de ellos es el que se conecta a los estudios. Que le mandamos un saludo también. La mamá se conecta a los estudios. También él me escribe de vez en cuando. Y la otra vez me escribe y me dice, pastor, mándele saludos a mi mamá, porque ella siempre se conecta y yo también me conecto. Y me mandó unas fotografías en un pasaje de una colonia, en un pasaje de la colonia. Ahí pone como que fuera este módulo, ¿verdad? Allí pone 3 sillas, 3 hasta allá. Y deja solo un pasillito para que los vecinos pasen. Allí se reúne en un pasaje. Y estaba comentando que iba a empezar a estudiar un libro y no recuerdo qué libro empezar a estudiar. Pero mire cómo la semilla se esparce, llega a diferentes lugares. Usted y yo no podemos saber, no podemos controlar eso, porque eso es algo que el Señor hace. Entonces permítame aquí también hacer una pequeña aplicación, ¿verdad?
todo lo que usted y yo hacemos para el Señor va a tener rédito, todo. La clase que usted prepara para esos niños, que piensa que tienen 4 o 5 años, este niño, ¿qué va a entender? ¿Qué va a saber? Yo desvelándome en la mañana o en la noche por hacer una manualidad, que ya cuando sale del portón ya la lleva con moco, ¿verdad? La manualidad la lleva toda arrugada el niño, la manualidad. Y que allá por allá quedó la manualidad, a saber si la va a guardar la manualidad. Usted no sabe el impacto de esa manualidad. Pero le quiero contar el impacto que puede tener esa manualidad. Conozco un hermano que se llama en San Salvador. Olvido el nombre, solo el apodo pero no les puedo decir el apodo. Antes ya estaba viniendo yo aquí a Santiago y me habían dado la oportunidad de enseñar en una tribu. Una tribu era lo mismo que una célula de crecimiento, una célula familiar. Y las hijas de esta persona, que no era cristiana todavía, le llevaban las manualidades al papá. Papá, mira, aquí está la manualidad de hoy. Y ella las agarraba. Él cuenta. Cuando venían de la iglesia, le llevaban las manualidades. Para ese momento él estaba, era domingo en la tarde, para ese momento él estaba en la hamaca con una gran cruda que solo tenía ahí abajo. ¿Cómo se llama? No, y resulta que nadie sabe. A saber, dice, a saber. Ella abajo tenía agua helada, ¿verdad? Y todo lo que... Y en la hamaca, y solo se mecía él, es porque al día siguiente quiere trabajar. Y él cuenta que cuando agarraba esas manualidades, las veía y las... Viene alguien a buscar, aquí no se puede sacar. ¿A quién? A usted. No sé, voy a llamar. Mejor se reparemos. Si quiere, le digo, le pongo una silla por allá. No, le digo, aquí no voy a quedar. No, venga, no voy a tablas. Aquí se lo voy a dejar, tal vez quiere. Ay, bueno. Y se alcanzaba a escuchar un poco, él oía, pero como que no oía, como que dice, este no me va a convencer a mí. Salió, papá, que estaba su nombre, que le dejé el lado y le dijo. Y como llegué temprano, pues ya me encontré y le vino a buscar esa, no, pero qué bueno que ha venido. Y ahí se encontró a otro, fulano, y le dijo que estaba así, a otro que había sido amigo de él. No, fíjate que mi hijo, el hombre, pero qué bueno que haya venido. Y ahí se encontró otro, ¿cómo estamos? Le invitaron para la siguiente vez. El siguiente sábado ya no estaba buscando el hijo.